los cuatro vientos para dar vida a lo muerto, levantar un ejército. Tenga su mano levantada, su Biblia levantada. Vamos a honrar la palabra levantando la Biblia y también haciendo una declaración. Estamos convencidos que esta es la palabra de Dios y es nuestra norma de fe y conducta. Es la que nos rige, no nos rige las emociones, no nos rige las circunstancias, nos rige una palabra salida de la boca de Dios. Así es que vamos a honrar la Escritura y vamos a honrarla con esta declaración que es la voluntad de Dios para nosotros. Todos fuerte: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy. Y así comenzamos esta segunda reunión de 3 reuniones que tenemos en domingo. Tome su lugar, por favor. Sean bienvenidos a todos aquellos que están conectados a través de las diferentes plataformas de Ministerios Gente Nueva. Les saludamos aquí en México, en otras naciones de la tierra. Les saludamos, sean bienvenidos. Comienzo diciendo a usted que si nuestra confianza está en Dios, no debemos temer. Amén. No tema. No tema a los momentos que estamos viviendo, a los momentos difíciles en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, las crisis que estamos viviendo a nivel social, espiritual, económico y en la salud. No tema, puesto que se respira un aire de incertidumbre por el momento que estamos viviendo, por esta variante del virus. Los módulos de pruebas COVID están con filas de autos hasta de 1 hora, porque la gente quiere saber si está contagiada de esta nueva variante, y los expertos dicen que durará por lo menos 3 semanas esto. Y por eso quiero decirle a usted: no tema si está confiando en el Señor. Hay una serie de conferencias que le recomiendo que la busque, le va a fortalecer, de la serie Protegidos, basados en el Salmo 91. Búsquela, son 5 conferencias y es importante que usted se llene de la palabra de Dios, que usted esté actualizado en cuanto a la promesa de Dios, en cuanto a la palabra de Dios en su corazón, en su vida, y no esté escuchando todo el tiempo las malas noticias, ni que ese sea su alimento, porque cuando usted escucha que ese es el método, es la fórmula de la mercadotecnia, como también de la publicidad y de las noticias: información más repetición es igual a fijación. Entonces, si usted está escuchando una noticia constantemente, se va a fijar, va a ser un pensamiento dominante, de tal forma que todo lo que suceda lo va a filtrar por eso. Entonces la gente a veces tiene un síntoma o estornuda: ay, ¿será que esté contagiado? Prueba COVID. Tranquilo. Es que de repente una sudoración. Prueba COVID. Porque de eso ahí está filtrándose por las noticias, y la mala noticia que ya se fijó un pensamiento y va a decir: en cualquier momento me da, en cualquier momento me contagio, en cualquier momento voy a estar. Entonces es importante que usted se alimente y alimente su espíritu de la palabra de Dios, de tal forma que cuando ya sea que usted estornude o de repente siente un escalofrío y demás, usted no piense y dice: ya me dio, sino usted dice: estoy protegido. Me cubro con la sangre de Jesús. Tengo promesa de vida. Por sus llagas fui sanado. Su palabra es medicina para mis huesos. O sea, se está fortaleciendo y usted repele cualquier síntoma y repele cualquier pensamiento de temor que pudiera llegar, que le pudiera estar afectando ahí, y usted se mantiene firme, va a poder soportar lo que viene. Si no, el temor le va a invadir. Amén. Bueno, no es lo que le voy a predicar, pero se los quería decir.
Así es que le felicito por estar acá. Por supuesto que debemos de cuidarnos, pero no solamente por lo que está sucediendo, sino debemos de cuidarnos en todas las áreas de la vida, sobre todo la vida espiritual. Comienzo una serie, o ya tengo una serie de conferencias que comencé la semana pasada, que fue el primer domingo del mes. Este mes estamos celebrando lo que son primicias. Celebramos nuestra primera reunión, 11 de la mañana, 1 de enero, nuestra reunión primicia. Aquí adoramos al Señor. Después hicimos la declaración de lo que Dios nos dio para este año, el año de su gloria, y de una palabra direccional sobre este año, el que vamos a caminar, vamos a orar, vamos a creer, vamos a estar declarando, confesando. Tuvimos la semana pasada nuestro primer domingo del año de reunión, y comencé una conferencia que se llama Prioridades. Es parte de la serie Primicias. Entonces estoy en esta serie Primicias. Estamos en este segundo domingo del primer mes del año de su gloria. Y el día 22, me parece, 23, vamos a estar celebrando nuestra reunión de primicias, o nuestra fiesta de primicias, donde vamos a honrar a Dios con nuestras finanzas, con lo que nosotros honramos a Dios de lo primero, honramos a Dios. Y así, de esta manera, por honrar a Dios, vamos a nosotros a blindar nuestro año, vamos a consagrar nuestro año, independientemente de lo que pase en el mundo, en cualquier área económica, social, de salud. Nosotros estamos honrando a Dios, y Dios honra a los que le honran. Amén. Estamos en esta serie, en este segundo domingo, la conferencia Primicias. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, voy a leer dos versos, el verso 33 y verso 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús trató directamente el problema de la ansiedad en sus días, del afán desmedido. Y Jesús revela y muestra principios eternos que voy a mencionar en esta conferencia, a propósito de lo que se estaba viviendo en ese momento, y sobre todo en el tema de las necesidades básicas, que es la comida, la bebida, el vestido, necesidades básicas. Entonces Jesús muestra, enseña principios eternos. ¿Sabe que Él tenía autoridad para hablar acerca del tema de la comida? Porque en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que por el Espíritu fue llevado Jesús al desierto, y ahí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en oración. Y a Jesús le dio hambre. Todos digan, le dio hambre. Una necesidad básica. Y dice la Escritura que vino el diablo y le tentó en esa área. Y le dijo: tú eres Jesús, eres Dios. Manda que estas piedras, aquí es un desierto, aquí no vas a encontrar ningún oxo. Manda que estas piedras se conviertan en pan. Y usted conoce la historia y conoce las palabras que le dijo Jesús. Pero le voy a decir una cosa: ¿por qué tenía autoridad Jesús a hablar acerca de la comida y de esa necesidad a sus discípulos? Para que no cayeran en el afán y en la ansiedad de lo que es una necesidad básica de la vida. Porque Él tenía autoridad, porque ya había vencido en esa área la tentación. Escuche esto. En el principio de la historia, Satanás hizo caer
a Adán y a Eva por el tema de la comida. En el principio fue tentado Adán y a través de la comida entró el pecado, la desobediencia, y vino la muerte espiritual, la muerte en el área de las emociones, la muerte en el área del cuerpo con enfermedad, la muerte en la tierra con esterilidad, no productividad. Vino muerte por el tema de la comida. Entonces Jesús lo que estaba viviendo en ese momento no solamente era un tema de comer o un tema de convertir las piedras en pan, si él tenía poder o no, no tenía nada que demostrar. Jesús venía a redimir aquello donde empezó todo, la desgracia de la humanidad. Ahí vino Jesús y redimió esa parte. Y entonces usted conoce la historia y le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Y ese es un mensaje que Dios nos envía en este tiempo, en el desierto que estemos viviendo, en la prueba que estemos pasando. Y esa es la palabra que Dios te da a ti. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe qué? Afuera nos hacen entender, la mercadotecnia nos hace entender, la publicidad nos hace pensar que necesitamos ciertas cosas. Tú necesitas esto y tú necesitas esto, y te ponen necesidades que tú no tienes ni has pensado, pero que las ponen ahí para hacerte pensar que tú necesitas. Como los comerciales, información más repeticiones igual a fijación. Tú terminas queriendo un producto en un programa que constantemente están bombardeando porque tal compañía patrocinó ese programa, y te invaden y te invaden y te invaden, y al final tú quieres, yo quiero Pepsi, que se me antojó una Pepsi. No, pusieron una necesidad ahí. Pero la palabra de Dios para ti es esta: no solo de pan vivirá el hombre. Es más, Jesús no solamente sabía que no solo de pan se vive, y tenía la autoridad para abstenerse aunque tuviera hambre, sino que él mismo estaría declarando capítulos más adelante: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo no necesito este pan, yo soy el pan. Entonces hay muchas cosas que no necesitamos, es una necesidad impuesta o autoimpuesta. Jesús estaba enseñándonos algo, y ahorita lo voy a desarrollar. No que no tengamos necesidad de comer, claro que sí. No que no tengamos necesidad de beber, sí. O de vestir, claro. Pero Jesús estaba hablando acerca de las prioridades y de lo más importante, y al mismo tiempo estaba redimiendo. Ahora el segundo Adán estaba por obediencia a Dios, absteniéndose de el pan y haciendo lo correcto, aunque tenía hambre, aunque tenía una necesidad. Entonces estaba redimiendo la desobediencia del primer Adán. ¿Sí está conmigo? Él demostró que tenía poder, dominio propio para vencer la tentación, algo que no había hecho el primer Adán. También otra de las cosas es que el primer Adán miró el fruto y se dejó llevar, codició, era bueno para comer. Pero Jesús, el segundo Adán, no miró con los ojos físicos, él miró a través de los ojos de la fe. Que aunque él tenía una necesidad de comer pan, él sabía que su sustento viene de Dios. Él sabía que su padre es su proveedor, es quien le da, y él pudo ver con los ojos de la fe. Hay muchas cosas que quizá usted y yo tenemos necesidad y no tenemos lo suficiente, pero los ojos de la fe te dicen: ahora no tienes, pero viene tu bendición. Ahora te está doliendo, estás enfermo, pero ya viene tu sanidad en camino, y un milagro del cielo viene, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
la boca de Dios. Tú puedes decir: no tengo para poder el medicamento y este tratamiento para recibir mi sanidad, pero como no solo de pan vivirá el hombre, sino de aquello que viene del cielo. Hay un milagro que ha sido soltado del cielo y ya viene en camino para alguien que está creyendo, para alguien que está esperando, para alguien que dice: yo necesito de Él, necesito un milagro, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús establece los principios sobre los cuales Él se regía y sobre los cuales usted y yo debemos regirnos. Para la gente en el afán y en la ansiedad, lo primero a comer, vestir y beber. Pero para Jesús no, el orden del reino. Y les dice así el verso 33: mas buscad primeramente, diga conmigo, primeramente. Mas buscad primeramente. En la versión Dios habla hoy dice: por lo tanto, pongan toda su atención. En la Nueva Traducción Viviente del mismo verso dice: busquen el reino de Dios por encima de todo, por encima de cualquier cosa. Entonces mire lo primero que Jesús le revela a sus discípulos en ese afán de preocupación. Le dice, porque era lo que le regía: buscad primero. Jesús habla y establece la ley de las primeras cosas. Primeramente, ¿qué es lo primero en tu vida? Porque Jesús le está diciendo: este es el orden, no la necesidad. ¿Qué es lo primero? Dios en sus vidas, porque Él es la fuente de bendición. Entonces Jesús menciona que Dios es primero en todo lo que hagamos. Busca primeramente qué es lo más importante en tu vida. En eso debes de enfocarte. ¿Qué es lo que toma prioridad en tu vida? Porque ahí debe estar tu atención. Pongan toda su atención, dice esa traducción. Pongan toda su atención. Hagan prioridad, porque en aquello que haces prioridad y toma el primer lugar, es donde vas a esforzarte, es donde vas a apasionarte, es donde vas a dedicar tiempo, donde vas a dedicar finanzas. Pongan toda su atención. Jesús les dice. Y luego les menciona, esto lo voy a desarrollar en las siguientes conferencias, buscar primeramente, pero lo que les dice es el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de que nuestra vida se pueda revelar las cosas que vienen del cielo. Cuando hablamos de reino, es la contraparte de lo que estaban viviendo los discípulos en cuanto a la necesidad. Es la contraparte. ¿Por qué? Porque Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Es la contraparte. Jesús está ordenando las prioridades en la vida de sus discípulos, y eso debe ordenar también nuestra vida como discípulos de Jesús. ¿Hay algún discípulo de Jesús en esta mañana? Dios quiere que ordenemos nuestras prioridades. El reino no tiene que ver con comida, no tiene que ver con bebida, no tiene que ver con vestido. Tiene que ver con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu Santo. Ser contraste. ¿Qué es el reino? Justicia, paz y gozo. Cosas que no tienen que ver con las necesidades básicas, cosas que no se pueden monetizar.
no son materiales, tienen una connotación espiritual. Ese es el orden, primeramente. Y si la Biblia dice busca el reino, es porque no se da automáticamente, no se da solo porque asistamos a una reunión. Se tiene que buscar, se tiene que procurar, se tiene que priorizar, se tiene uno que esforzar por buscar el reino de Dios, porque no se da automáticamente. Una historia en Juan capítulo 3 de un maestro fariseo, un maestro de la ley que viene a consultar a Jesús acerca de las cosas que estaban sucediendo y no entendía, siendo un maestro, siendo un conocedor, siendo un letrado, un intelectual de la ley y de la filosofía, y le dice: explícame esto porque yo no lo entiendo. Porque sabe que el conocimiento no es suficiente. Tú puedes saber, puedes tener conocimiento, puedes tener filosofía, incluso puedes conocer o puedes haber leído acerca de Dios, pero no es suficiente. Hay que entrar, hay que tener experiencias. En Juan capítulo 3, Jesús le responde, verso 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué nacer de nuevo? Para ver. Porque en el principio, por ver con los ojos físicos, vino la codicia, entró la desobediencia y hubo muerte espiritual. Por eso hay muchas cosas de Dios que hoy no alcanzamos a verlas, no las entendemos, no las alcanzamos a ver, porque necesitamos despertar espiritualmente. Y Jesús le dijo: no lo vas a entender con tu conocimiento, no lo vas a entender con tus habilidades, no lo vas a entender con tus títulos o tu posición. Necesitas entrar a una experiencia de volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo para poder ver espiritualmente el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es algo espiritual. Y el hombre no entendió. Verso 5: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire cómo se entra: a través del agua, que tiene que ver con el bautismo. El bautismo en agua es una confesión pública de algo que sucedió en el corazón. Romanos 10:9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón dentro, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero es necesario la confesión pública. Por eso es que cada reunión al final le decimos alguien que necesite confesar a Jesús como el Señor de su vida, porque es necesario. Quizá tú crees, pero necesitas entrar al reino, y para entrar necesitas confesar. Entonces el bautismo es una evidencia externa de algo que sucedió en el corazón. Y lo segundo es que dice del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Por qué nacer del Espíritu? Porque el Espíritu entró muerte. No coman de ese fruto, porque el día que coman ciertamente van a morir. Entonces se murió la vida espiritual. La Biblia dice que fueron sacados del huerto. Ahí estaban en el huerto y había una gloria en ese lugar. Todo era perfecto, era excelente. La tierra producía de sí misma, había esa genética reproductiva, multiplicadora, estaba en la tierra, producía. Había 4 ríos en ese lugar. La tierra producía. Había una orden a las aves que se multiplicaran, a las bestias del campo. También había una orden para los peces del mar: fructificar, multiplicar. Los árboles se reproducirían en su propio género, reproduzcanse. O sea, había una productividad, había excelencia. Pero lo mejor del huerto
era la comunión que tenían Dios con Adán y Eva. Él se paseaba a la luz del día en el huerto y Adán y Eva podían platicar con él cara a cara, como cada quien a su compañero. Él hablaba con ellos. No había necesidad de sacerdocio, no había necesidad de sacrificios, no había esa barrera que limitaba la comunión con Dios, como vemos en el Antiguo Testamento, sino que ellos tenían la presencia del Señor y por lo tanto había una vida espiritual. Pero cuando viene la desobediencia, entra la muerte espiritual, y ahora Jesús le está diciendo: es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque se rompió la comunicación. Por eso tú puedes saber de Dios y no necesariamente conocer el reino de Dios. Una cosa es conocer de su reino y otra cosa es entrar al reino de Dios. Porque cuando uno entra al reino de Dios y uno nace de nuevo, uno puede ver, hay una revelación del mundo espiritual, de tal forma que podemos ver, podemos discernir, podemos percibir, tenemos comunión con Dios, podemos acercarnos a Él. Y Jesús vino a eso. Jesús le está diciendo a este hombre, a este maestro, le está diciendo: no vas a entender con todo tu conocimiento, necesitas nacer del agua y del Espíritu para poder ver lo que no puedes ver con tus ojos físicos, que están dañados, contaminados. Necesitas ver con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Amén. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer, fíjese, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Jesús no podía caer en la misma tentación, en el mismo engaño que cayeron Adán y Eva. Jesús tenía hambre, sí. Era real su hambre, sí. Pero no podía dejarse guiar por sus sentidos, sino que Él nos estaría enseñando que debíamos guiarnos por los ojos de la fe, para saber que aunque hay una necesidad, Dios se encarga de ella. Y nosotros teníamos que enfocar la mirada un poco más alto para poder ver lo que es más importante en la vida. Y no es comer, ni beber, ni vestir. Porque cuando tú solo te enfocas en las necesidades básicas de la vida, y ahí está tu mayor desgaste, es un desperdicio de vida. Hay cosas más importantes por las cuales priorizar o preocuparse en esta vida. Y no es por comer y no es por vestir. Quédese conmigo. Jesús le dice la tercera parte. Primero, buscad primeramente la ley de las primeras cosas. 2, el reino de Dios, que sabemos que se entra a través del nacimiento del agua y del Espíritu. 3, y su justicia. Diga conmigo: su justicia. Levante la mano derecha y diga: su justicia. Quiero que lo diga 3 veces: su justicia, su justicia, su justicia. Mire, eso se tiene que revelar a nuestras vidas. Porque cuando hablamos de justicia, o la Biblia nos habla de justicia, está relacionada con justificación. Es decir, su justicia. No la mía, su justicia. Miren lo que dice Romanos 3:21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero que lea conmigo esa parte. 1, 2, 3. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Es importante esto, que muchas veces estamos atorados queriendo obtener el favor de Dios por nuestra justicia. Escuche esto. Y cuando no cumplimos en nuestra justicia, entonces la culpa viene a detenernos, viene a ser una carga pesada que nos impide caminar y nos hace sentir inmerecedores. Pero no estamos hablando de nuestra justicia propia, porque nadie puede por justicia propia obtener el favor de Dios, porque somos imperfectos.
La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Todos hemos pecado. De algún momento, palabra, pensamiento, acción, hemos pecado. No podemos en nuestra justicia propia obtener el favor de Dios. Pero entonces, ¿por qué si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? ¿Por qué no al primer pecado de nuestra vida, en nuestra niñez, no caímos muertos? ¿Se ha preguntado? Si la paga del pecado es porque aun cuando hemos fallado no hemos muerto y aquí estamos. Por supuesto que no es por nuestra justicia propia, es por la justicia de Él. Por eso Jesús dice: busquen su justicia, que se les revele. Porque cuando entienden, comprenden su justicia, saben que nuestra vida depende de Él solamente. Nosotros injustos, pero Él justo. Nosotros fallamos, pero Él tentado y no falló. Él cumplió a cabalidad la ley. Él soportó la tentación y salió en victoria. Entonces es por su justicia todo lo que hacemos. El apóstol Pablo dice: porque si somos algo, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos, pero es en Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por más que tú te portes bien, escucha esto: somos imperfectos. Entonces, ¿por qué debemos hacer las cosas correctas si no es por nuestra justicia? Porque nos está dando un chance en la vida, su justicia. Y en su justicia nosotros podemos movernos. La gente dice: bueno, es que yo tengo lo que tengo porque a mí me costó. No, es por su justicia. Porque Él lo permitió y Él te dio un chance de que hicieras algo en la vida. Ah, no, es que yo estudié y por eso me esforcé y todo. Sí, pero fue por su justicia, no fue por tu justicia. Te preparaste, sí, pero fue porque Él te dio el chance. Porque su justicia, escuche esto, es un término legal. La justificación, la justicia es un término legal. Jesús nos salvó legalmente. Si la paga del pecado es muerte, tu pecado y el mío, estamos vivos aquí porque no lo pagamos nosotros, estaríamos muertos. Pero sí murió Él hace 2000 años y Él pagó tu pecado y el mío. No estamos muertos porque Él murió para que tú y yo viviéramos. Por eso su justicia nos ha dado legalidad y estamos vivos porque Él pagó para nosotros esa vida con su muerte. No solamente nos salvó, sino que además nos posicionó, nos volvió al lugar de origen, nos justificó. ¿Y sabe qué significa eso? Espérese, ¿sabe qué significa eso? Que nos volvió a donde todo comenzó. Por eso es que usted y yo somos legales para fructificar, no por nuestra justicia, es por su justicia. Por eso Jesús dijo: busquen la justicia. Porque si ustedes buscan la justicia, las necesidades básicas son pan comido. Esas cosas no van a ser tan importantes. Pero si encuentran la justicia de Dios, van a encontrar su propósito, van a encontrar su diseño original. Van a saber que ustedes tienen una genética multiplicadora, tienen una genética de fructificación. Ustedes van a saber que tienen una autoridad que no es autoridad propia, viene del cielo, porque Jesús la pagó y la recuperó para nosotros. Alguien debiera estar recibiendo esta palabra, porque si tú recibes esta palabra del reino y de su justicia, este será el mejor año de toda tu vida. Entonces nos salvó y nos posicionó. Somos legales. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas correctas? No para obtener el favor de Dios, ya lo tenemos, por su justicia. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas correctas? Porque tenemos que cuidar. Dice el escritor de Hebreos: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo la descuidamos? Es como la persona que pide un milagro para que sane su estómago enfermo.
Es una persona que pide un milagro para que sane de su sangre. Es una persona que pide un milagro para que sane de aquello que aqueja su cuerpo. Pero si no cambia los hábitos alimenticios, no estás cuidando tu milagro. Te vas a volver a enfermar. ¿Para qué el milagro si no has cambiado tu forma correcta de vivir? ¿Para qué el milagro de sanidad del cáncer que te diagnosticaron si no estás dispuesta a perdonar? Los especialistas dicen, hace poco estaba leyendo, que la úlcera gástrica como el cáncer en el estómago, las causas son la amargura, la falta de perdón. ¿Para qué el milagro si no estás dispuesto a perdonar? Te vas a volver a enfermar. ¿Por qué debemos llevar una vida correcta? Porque Él nos dio el milagro de la salvación y hay que cuidarla. Por eso nos alineamos, por eso tratamos de hacer las cosas bien y las regamos. Por eso nos esforzamos y aún así pecamos, desobedecemos. Pero estamos cada día esforzándonos. ¿Por qué? Para obtener la salvación. No, ya la tienes por su justicia. Porque a Él le costó la cruz, el dolor y la sangre. Pero nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que se nos dio en esta vida. Y tenemos que honrar a Dios y decirle: Señor, tú eres lo primero para mí, tú eres lo mejor para mí. Voy a cuidar mi vida, me voy a alinear, Señor, porque me has dado una oportunidad y voy a aprovecharla. Así es que tú eres legal, levanta tus manos. Tú eres legal para producir, tú eres legal para levantarte, tú eres legal para multiplicarte, eres legal para tomar autoridad en esta tierra y poseer lo que Dios te dio en su promesa. Somos legales, grítalo, somos legales. Grítalo, somos legales. ¿Sabes? Y eso le molesta a las tinieblas. Las tinieblas no quieren que tú y yo sepamos eso. Porque cuando lo sabemos, tomamos autoridad. Porque cuando lo sabemos, empezamos a emprender. Porque cuando lo sabemos, despertamos a una realidad gloriosa. Por eso el enemigo nos mantiene entretenidos. No necesitas esto, mira, no te alcanza, no, menos que dar. No hagas caso a ese loco de que la primicia, no, te están robando, dinereros, abusadores, tanta babosada diabólica. Te mantiene entretenido, porque sabe que la única manera de reventar esto es honrar a Dios. Cuatro, Dios les revela un cuarto principio. Primero, dice: busca primero la ley de las primeras cosas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Segundo, el reino de Dios. Tercero, su justicia. Cuarto, y todo lo demás será una añadidura. No será lo primero, no será tu prioridad, será una añadidura. Y sabes que cuando eso sucede, es porque tú ya te enfocaste en lo más importante de tu vida, y no es comer. Entonces, si te das cuenta, lo que era primero, Jesús lo pone hasta el final, a la cola. Y ahora dice: lo primero es el reino, Dios, su palabra, su justicia, el honrarle. Ese es lo primero. Y lo demás, no te preocupes, te va a seguir, se va a añadir. Eso se te añadirá. Pero si te vas a afanar, afánate por buscar a Dios. Si te vas a preocupar, preocúpate porque no buscaste a Dios esta mañana. Si te vas a esforzar, esfuérzate por no faltar el día domingo. Esfuérzate por leer su palabra, por ver lo que Dios te quiere revelar para tu vida en lo personal. Esfuérzate por obedecer su palabra y sus principios, porque en ellos está la vida. Esfuérzate, búscalo, y las demás cosas se van a alinear. Puertas se te van a abrir, las que no buscaste también se te van a abrir, porque eso es una añadidura, y eso te perseguirá, porque tienes lo mejor de la vida, que es su presencia, que es su palabra, que es el
reino. Y cuando tú empiezas a caminar en el reino de Dios, empiezas a ver lo invisible, empiezas a ver las promesas. Sabes que hoy hay una necesidad, pero ya viene tu milagro, pero ya viene tu promesa, pero ya estás viendo la tierra prometida, lo que Dios te dijo, la salvación de tu casa, la paz que sobrepasa el entendimiento y el gozo de saber que en Cristo Jesús somos salvos y su gloria está sobre nosotros. Alguien recíbalo y diga: yo soy del reino. Todo es para ti, Jesús. Vamos, dilo fuerte, dile: todo es para ti, Jesús. Oh, todo es para ti. Vamos, cántelo, denle la mejor adoración. Fuerte todo. Todo es para ti. Sí, todo es por medio de Él y para Él. Vamos, vamos, iglesia. Mi amado, el primero. Mi amado. Jesús, Jesús. Fuerte, dígaselo. Todo es para ti. Todo es para ti. Jesús. Vamos, adoremos. Todo es de Él y para Él. Mi amado. Todo es para ti. Todo es para ti. Jesús. Mi amado. Mantenga sus manos levantadas. Escuche esto. Jesús habló con la autoridad de él haber vencido la tentación. Jesús no era insensible para decirles: están preocupados por qué comer y vestir, y decirle: busquen primero el reino. No fue insensible a su necesidad, porque Jesús multiplicó la comida y alimentó a 4,000 y a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Él era sensible, por supuesto, pero Jesús quería ser objetivo con la gente, porque Él no quería que comieran un pan que el día de mañana ya lo habían sacado de su cuerpo y ya iban a volver a tener necesidad, sino que Él quería enseñarle el principio para sacarlos de una vez por todas de la miseria. No sé cuál ha sido tu desierto, tu necesidad mayor, pero la palabra que tú has recibido en esta mañana es una palabra que te puede no solamente ayudar a vivir el desierto que estás viviendo, sino te puede sacar de una vez por todas para llevarte a la tierra que Dios te prometió. Pero es necesario poner a Él en primer lugar en tu vida, entrar en su reino y caminar en su justicia. Su justicia y su reino no es tu reino, no es tu justicia, es la justicia de levanta tus manos y di: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy suelto Hoy suelto toda justicia propia en el nombre de Jesús. Hoy suelto la culpabilidad. No puedo hacer nada para merecer el favor de Dios, pero Jesucristo lo hizo todo. Y hoy confieso que Jesús es mi Señor, es mi único Salvador, es mi objeto de adoración. Él es mi Dios, el primero, el único. Y hoy entro en su reino por su sacrificio. Comienzo a caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias, Jesús, por darme identidad. Gracias por darme legalidad. Soy legal. Grítelo: soy legal para producir, para crecer, para fructificar
para señorear, para gobernar en esta tierra. Amén y amén. Vamos, celebra.